Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal, en este caso seminario de día martes, y obviamente como cada día martes, para aquellos que no saben, nos dedicamos a hacer análisis del mercado financiero, repasamos noticias, damos algunos tips, buscamos oportunidades nuevas, tenemos en cuenta aquellas que hemos visto con anterioridad y hacemos un repaso, como quien dice, de forma muy generalizada del mercado para ver qué está pasando y hacia dónde vamos. Este seminario es organizado por New Capital Securities, es un seminario gratuito de libre acceso y están invitados a participar a cada uno que hacemos cada semana. Hacemos 2 por semana, uno a la noche y otro a la mañana. Ya les voy a comentar entonces más tarde los horarios. Aquí está el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, consulta, ustedes por supuesto pueden comunicarse a ese mail. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista de lectura de mercados y coach de trading. ¿Sí? Los voy a estar acompañando esta noche y vamos a estar viendo entonces muchos contenidos como les mencioné. Tienen en pantalla también mis redes, mi YouTube y mi Facebook, ambos con el mismo nombre, Emilia Jiménez Trading, mi email personal y mi canal de Instagram, Emilia-Trader, también para que se comuniquen conmigo ante cualquier duda que surja a futuro. Bien, vamos a empezar entonces con la parte de las noticias. Vamos a hacer un repaso de los eventos que estuvimos dando el día de hoy a través del boletín diario. Este informe lo que trae, obviamente también lo brinda New Capital de forma gratuita, es diario y lo que tiene de interesante es que reúne las noticias más importantes del día, de la jornada, y además se analizan siempre en cada boletín 15 activos diferentes, 3 commodities, 6 acciones, 6 divisas. Vamos a empezar entonces con la sección de introducción, ya que aquí están las noticias más relevantes de la jornada. Vamos a ir viéndolas, analizándolas y viendo el efecto que ellas han tenido dentro de los precios, ¿sí?, de los diferentes activos financieros. Vemos la primera. Aquí tenemos que los futuros de las acciones de Estados Unidos el día de hoy cayeron. Al inicio de la sesión vamos a ver cómo han terminado, porque volvió de nuevo, o sea, es como que nunca se fue en realidad. El estado de ánimo de los inversores con una aversión al riesgo. ¿Qué significa aversión al riesgo? Miedo, incertidumbre, no se sienten tan animados de tomar el riesgo de estar en las bolsas o en las acciones, es decir, en mercados que son de renta variable. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay cada vez más temor del endurecimiento que hace el Banco Central con su política, con sus nuevas medidas monetarias, y que obviamente esto de a poco va socavando el crecimiento y ya tenemos algunas pruebas de que esto está sucediendo, ¿sí? Además, el dólar ha avanzado y los rendimientos del tesoro, de los bonos, se ha estabilizado, pero también al alza. Vamos a ver entonces todos estos activos para que ustedes los vayan viendo y les voy a explicar entonces cómo esto va generando ese efecto en las bolsas. Vamos a empezar aquí entonces con el gráfico del dólar. Este es el índice del dólar. Más allá de que aquí ha terminado un poquito hacia el alza, lo que podemos ver es que el último movimiento que ha hecho es este de recuperarse, ¿sí? Aquí hay una leve caídita y una leve recuperación muy pequeña, pero lo que vamos a ver es todo el último movimiento, que es este que les estoy remarcando, que ese movimiento en particular es hacia el alza. Es decir, tenemos un dólar alcista en estas últimas horas. Ahora vamos a pasar a ver lo que es los rendimientos de los bonos del Tesoro, que los tengo por acá a 10 años, que están en 2,99, y más allá de que tenemos un pequeño retroceso, el último movimiento es al alza también.
O sea que acá podemos ver con claridad que los bonos, el rendimiento de los bonos de Tesoro a 10 años de Estados Unidos se mantienen hacia el alza. Entonces, ¿por qué es que sube la tasa de interés de los bonos? Recordemos que suben porque de esa forma atraen a más inversionistas a que vayan hacia el mercado de la renta fija, que es decir, los bonos, y se vaya de la bolsa. ¿Mm? El hecho de que los bonos y su rendimiento esté aumentando, esto es un fiel reflejo del aumento de las tasas de interés. Repercute también en el rendimiento de los bonos. Entonces, toda esta subida, ¿qué está queriendo decir? Que hay un aumento de la incertidumbre, un aumento del miedo, un aumento de la aversión al riesgo. Mientras más altas sean la tasa de rendimiento de los bonos, mayor será el miedo en el mercado. Cuando bajen, significa que se están relajando un poco y se está volviendo a confiar en activos como los de renta variable. Es decir, básicamente en Wall Street y las acciones en general. ¿Mm? Vamos a ver ahora los índices bursátiles, que los tengo aquí en esta otra plataforma. Aquí, ¿cuál es el que estamos viendo? El Standard & Poor's 500. El último movimiento que vemos en general es una consolidación donde el precio va, viene, y lo último que hizo el día de hoy fue una pequeña subida. Pero es decir que más allá de todo lo que viene pasando, hemos visto el dólar con un fortalecimiento, hemos visto los bonos, sus rendimientos con un aumento, y hemos visto las bolsas, por el momento, laterales, es decir, con poca fuerza. Vamos a seguir viendo los demás activos. Bien, aquí tenemos el Dow Jones, y en este caso también tenemos lo mismo. Movimientos laterales, pero en este caso, si nos concentramos en lo último que hizo el día de hoy, tenemos el alza, ¿sí? Así vamos a ver. Lo último que hizo el día de hoy fue recuperarse, y aquí, en este caso, los bonos, lo que hicieron el día de hoy fue caer, los rendimientos, y si vemos el dólar, lo que hizo particularmente el día de hoy, vamos a ver que también cayó. Entonces acá ven la relación nuevamente. Cuando cae el dólar, porque los inversores no se están refugiando tanto en el dólar, están cayendo los rendimientos porque ya no los están demandando tanto, ¿sí? Y además suben las bolsas. Vemos el efecto contrario de lo que estábamos mencionando recién. Bien, así que tienen esa correlación inversa. Yo simplemente les mostré el Standard & Poor's y el Dow Jones, pero también si les muestro el Nasdaq, pueden ver que hay una lateralización, que es todo esto, pero el último movimiento particular, en este caso que se dio hoy, fue una subida. Esta subida no significa que se ha recuperado el sentimiento alcista. Bien, significa simplemente que fue un rebote que se dio, que obviamente los rebotes técnicos existen. ¿A qué me refiero con rebotes técnicos? Cuando el precio llega a un punto, a una línea de precio y los traders ingresan capital y hacen que el precio suba o que baje. Son rebotes técnicos, ¿bien? Pero el miedo no se ha disipado porque la situación no ha cambiado y está lejos de cambiar. ¿Bien? El endurecimiento, perdón, por parte de la Reserva Federal y los demás bancos sigue igual. Eso no ha cambiado, ¿sí? Vamos a la segunda noticia que habla específicamente del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que ya lo vimos, pero les leo la noticia. Este aumento en los rendimientos se suma a las preocupaciones sobre los riesgos que se dan con respecto al crecimiento económico, porque obviamente, como les mencionaba recién, los bancos centrales han intensificado el endurecimiento de sus políticas monetarias, ¿sí? En este caso están estabilizados en torno a un 3%, vimos que estaba en un 2,99, que es un umbral psicológico, ¿sí? Es un punto redondo, digamos, el 3. Entonces, obviamente, hay mucha posibilidad de que se devuelvan después.
Así que estas noticias están muy relacionadas, después ya vamos a entrar a estas otras que hablan más sobre las materias primas, pero es eso lo que les quería mencionar. Además, hay otra cosa muy interesante que creo que está por acá. A ver, déjenme ver si tocamos la acción esta en particular que les quiero mostrar. Sí, Target. Bien, miren esto, qué interesante. Target es una empresa de comercio minorista, así como lo es Walmart, así como es Costco. Es decir, son cadenas de supermercados o cadenas de negocios, de locales, donde las personas van y hacen sus compras, ¿sí? Ventas al, lo que se llama al minoreo, ventas minoristas. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Target está bajando las escotillas de su negocio a medida que los compradores se vuelven más cautelosos con respecto a sus gastos. ¿Por qué? Porque hay una inflación marcada tanto en los precios como en las materias primas. ¿Mm? Entonces se está mostrando que de a poco ya hay un retroceso. Y les quiero mostrar esta otra noticia que vi recién que habla específicamente de lo mismo, de Target, pero que acá menciona específicamente el número. Me pareció verlo, a ver si no vi mal. Ya se los muestro. En este caso no solamente le ocurre a Target, sino que ya lo ha demostrado también Walmart. Acá está. Vamos a leer esta noticia para que entiendan eh, cómo el mercado está reaccionando y qué es lo que está generando esta mayor preocupación. Alerta de esta inflación y ajuste de Target impactan al mercado. Las acciones caen. Sí, ahí lo busco. ¿Mm? Es un gigante minorista estadounidense. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? A ver si está... Se ha tumbado un 6%. ¿Mm? Eso es lo que ha caído. Vamos a buscar acá. Acá lo podemos ver que directamente hizo un gap. Es decir, que cerró acá y abrió acá. Más allá de que después rebotó. ¿Mm? Bien, a ver. Ahí vengo acá la noticia. Entonces, Target entonces ha abierto la jornada de hoy y ha indicado que va a hacer ajustes drásticos. ¿Por qué? Porque tiene que poder enfrentar la situación económica actual. ¿Qué ha pasado? Ha recortado sus expectativas de ganancias. ¿Qué quiere decir que recorte sus expectativas de ganancias? Que está viendo que va a ganar menos, que va a vender menos. ¿Mm? Sumado a que el Banco Mundial ha planteado la posibilidad de entrar en esta inflación y ha recortado el pronóstico de crecimiento global a 2,9%. ¿Mm? 1,2 puntos menos que la proyección anterior. Entonces, quédense con esto. Lo demás son más detalles, digamos. Pero lo importante es este primer párrafo. Ya los gigantes minoristas están hablando de que van a tener que hacer ajustes, no creen que vayan a vender tanto. ¿Y por qué es que no están vendiendo? Porque hay temores por la inflación. Los compradores, al ver que los precios suben, se mantienen más cautos, como dice aquí, se vuelven más cautelosos con sus gastos debido a toda la incertidumbre general. Los inversores lo sienten y los consumidores también. Y obviamente el sector minorista es el más importante porque es el que empuja toda la economía, ¿sí? Y cuando se habla de ajustes también se puede hablar de despido de empleados. No lo han especificado directamente, pero si empiezan a vender mucho menos, no les va a quedar otra. Depende de qué tan fuertes sean las caídas en sus ventas. De momento no parece, pero no nos debería extrañar que más adelante lo haga. Cuando una empresa no vende lo que tiene planeado vender, no le hace falta tener los empleados que tenía planeado tener. Le hace falta menos.
si hay cada vez más personas que tienen más, o sea, que cada vez hay más desempleo, obviamente eso se traslada en una contracción económica. Y si las personas no consumen, las empresas no venden. Si no venden tanto, no pueden contratar a tantas personas, no pueden pagar tantos impuestos. Entonces todo eso se desencadena en una espiral que va trayendo consigo los signos típicos de lo que es el estancamiento económico. Que si le sumamos la inflación que hay, llegamos al fenómeno de la estanflación. ¿Mm? Pero como les digo, Target le ha pasado, pero ya Walmart también lo viene viendo. Hay que prestar mucha atención al sector minorista porque ellos son el alma de la economía, que son los que la mantienen, son los que demandan, los que consumen. ¿Sí? Así que mucha atención con respecto a este tema. Obviamente este contexto afecta directamente a las bolsas, las va a ir afectando de momento. Mientras más problemático sea el tema, más se van a ver afectadas las bolsas. ¿Sí? Vamos a ir a la parte técnica. Acá ya vemos que este nivel se rompe una vez, se rompe dos veces, otra vez, otra vez. ¿Sí? Ya podemos ver que no está teniendo el efecto de resistencia que nos gustaría que tenga. ¿Mm? Podemos ver, a ver, de acomodar esta por acá, y me parece que acá llega un poquito mejor. Es la misma inclinación para que vean, ¿sí? Que la pongo por acá hace resistencia, 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 resistencia. Ahí me está gustando más. Igual, más allá de eso, acá habíamos dicho que se ha armado como una consolidación, ¿sí? Así que le vamos a dar también importancia a esta consolidación. Vamos a ver qué implica esto. A ver, acá tengo una pregunta. Hola, ¿qué se debe esa leve recuperación de los índices? En este caso, la recuperación de los índices, como les decía, son movimientos técnicos. ¿Sí? Son rebotes que se dan y que hacen que los índices suban, así como también hacen que bajen. Porque como les he mencionado antes, las tendencias, en este caso bajistas, también tienen sus rebotes al alza. ¿Mm? Son dos cosas diferentes. El fundamento te tira la tendencia hacia abajo, pero el técnico a veces te da esas posibilidades de rebote y esta no va a ser la primera ni la última. Van a haber varias. Porque en general las noticias o el contexto es todo negativo, no hay algo que quizá nos haga dar una pista. En realidad sí, sí hay. Si hablamos específicamente de China, China ha empezado de vuelta de a poco a abrirse porque digamos, los contagios están cediendo. Eso es bueno. Y por otro lado, desde Estados Unidos, desde el Congreso, se está hablando ya de dar marcha atrás a las sanciones que se le impusieron a China para encarecer la exportación que ellos hacen, es decir, la importación que Estados Unidos hace. Todos los productos que China les vendía, ahí se los voy a graficar. Esto pasó con Trump. Tenemos por un lado a Estados Unidos y tenemos por otro lado a China. China le vendía productos, le sigue vendiendo productos a Estados Unidos. Esos productos, para poder ingresar al país, Estados Unidos les cobra unos aranceles y le dice, bueno, China puede ingresar todos estos productos para ser vendidos dentro de mi territorio, pero para que los puedas ingresar, te voy a cobrar unos impuestos, unos aranceles, que son impuestos justamente por lo que es el comercio internacional. ¿Mm? ¿Qué pasó? Con la era de Trump hubo mucha tensión entre ambos países, porque ambos quieren dominar y ser la economía más fuerte del mundo. Entonces, estos aranceles empezaron a incrementarse. Trump se lo puso cada vez más altos.
su equipo, todo lo que es el Congreso, lo fueron subiendo como una forma de decir, bueno, querés vender tus productos acá y competir con la industria nacional, te va a salir más caro. Entonces esto desalienta a China a que venda tanto en Estados Unidos y entonces, porque también Estados Unidos se siente en desventaja. ¿En qué sentido? China tiene una capacidad productiva a escala, que ustedes se habrán dado cuenta, que los productos chinos son muy baratos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de producir mucha cantidad en poco tiempo, porque tienen esa producción a escala. Y Estados Unidos la tiene desarrollada, pero no tanto como China. Entonces, los productos de Estados Unidos son siempre, generalmente, más caros que los de China. Entonces, si Estados Unidos deja que China venda sus productos en Estados Unidos sin problemas y sin cobrarle estos aranceles, entonces los ciudadanos van a preferir comprarle los productos a China y no los de Estados Unidos. Y si los productos de Estados Unidos no se venden, ¿qué significa? No se está apoyando a la industria nacional. ¿Y quiénes son la industria nacional? Los que generan trabajo dentro del propio país. Entonces, todos estos aranceles se toman como una forma de decir, bueno, quiero que el comercio sea un poco más parejo y que China no tenga tantas ventajas. El tema es que se excedieron y les pusieron muchos aumentos. Obviamente, estos precios, que están cada vez más altos, son comercializados dentro de Estados Unidos. Y si Estados Unidos tiene un aumento de la inflación y todos los productos importados de China son cada vez más caros porque tienen cada vez más aranceles, esos productos que se van a vender en Estados Unidos son cada vez más caros, lo que genera más subida de la inflación. Entonces, desde Estados Unidos están pensando en ir borrando parte de estos aranceles para tratar de esa forma también de combatir el aumento de los precios de los productos importados. ¿Sí? Espero que se haya entendido, pero esa es una noticia buena en realidad, porque habla de que se está cediendo y de que y obviamente están mostrando que están desesperados por combatir la inflación. Entonces, eso es una buena noticia que se dio en estos últimos días, que puede ser que el mercado haya reaccionado a esto, y también que China se haya abierto con respecto a sus restricciones. Ambas noticias son de China. ¿Mm? Fuera de eso, el mercado no está lindo y las noticias son todas feas. ¿Mm? Acá dice William que el tema de la reactivación de China ha generado tranquilidad en los mercados. Sí, ese era uno de los temas que veníamos tratando. Cuando hubiese señales de que China estaba cediendo, obviamente el mercado también iba a generar un movimiento de positivismo. ¿Bien? Pero bueno, son factores que hay que tenerlos en cuenta a todos y ahora se suma esto de que se está cediendo con los aranceles que fueron impuestos hace mucho tiempo, pero se está pensando en cobrarlos más baratos para que eso no se traslade a los precios finales que los consumidores después deberían pagar y que obviamente si a esto le sumamos ya la inflación que está instalada, obviamente los consumidores estadounidenses terminarían pagando importes altísimos y obviamente esto no es lo que se quiere, porque se quiere mantener la economía funcionando, se quiere mantener los niveles de consumo y no tiene sentido retrasarlo con esto. ¿Mm? Entonces, esto es como para complementar un poco las noticias de lo que se viene viendo, ¿sí? Vamos a ver estas otras de acá, que habla específicamente ya de lo que es las materias primas, tanto del petróleo como lo que son los alimentos. Vamos con la primera. Dice que es probable que los precios del petróleo extiendan ganancias, ya que las reservas mundiales de crudo deben reconstruirse antes del repunte de la demanda de China y la reducción de la producción de Rusia, según Goldman Sachs. ¿Qué significa esto? Hay que empezar a producir más petróleo antes de que China vuelva a tener la misma demanda que tenía antes. Si la demanda por parte de China ha cedido, obviamente, porque al encerrarse no van a estar pensando en comprar petróleo, o quizás lo hacen en menor cantidad. Entonces cede la demanda, se hace más baja. ¿Mm? Tenemos la demanda más baja. Y por otro lado tenemos la oferta también más baja,
porque el petróleo que vende Rusia es cada vez menor. ¿Sí? Entonces, si la reducción de la producción de petróleo de Rusia se mantiene, tenemos menos oferta, pero si China se reactiva y vuelve a comprar petróleo, tenemos más demanda. Menos oferta y más demanda es igual a un aumento de los precios. Entonces, por eso es que se da una perspectiva a largo plazo, digamos, mediano a largo plazo, de que los precios del petróleo continúen hacia el alza. Y aquí vemos que tenemos la posibilidad, como ya sabemos, una vez que se ha penetrado un nivel, de que el precio llegue al otro, al que está más arriba, en este caso porque el precio está subiendo. Bien, acá vemos entonces estos ángulos que siguen trabajando muy bien, sigue siendo la misma aceleración y es muy probable que el precio llegue aquí cerca de los 123. Está en 118, aproximadamente los 123. ¿Mm? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque si llega ahora, hoy, sería acá. Si llega el día 29 de junio, serían los 126. O sea, todo depende qué día llegue, porque el nivel es la línea esta que tiene una inclinación hacia el alza. Mientras más tarde, más caro. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No vamos a agregar nada con respecto a los precios del petróleo. Con respecto al Nasdaq, lo vamos a dejar el gráfico como está. Con respecto al Dow Jones, a ver, déjenme chequear si estas líneas se han movido. Sí, se han movido. Pero no sé, déjenme ver. Me parece que es esta. Ahí, sí, es esa. Bueno, voy a actualizar estas líneas que se han movido, que ya las teníamos dibujadas. Nada más que las corrijo por ese movimiento de precios. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Recuerden esto mantenerlo prolijito. ¿Mm? Y acá podemos ver que realmente los precios se han mantenido justo con esa inclinación. Tanto lo hicieron aquí a la baja, lo hicieron aquí el rebote. Acá hizo el rompimiento, aquí empezó a hacer ya todos estos rebotes, pero siempre manteniendo el ángulo. Y en el caso de que rompa, obviamente el próximo nivel es este. O sea, si empieza a rebotar y bajar, el próximo nivel sería este de aquí abajo. Pero igual esto está en una consolidación. Como ven, todo esto es una consolidación, al igual que el Standard Poor's y al igual que el Nasdaq. Todos se están consolidando de momento. ¿Mm? Sí. Ah, la última es de otro movimiento, porque en realidad este ángulo coincide bastante, ¿eh? Ah, bien. Bien, ahí respondo a la pregunta que me habían hecho anterior. ¿Cómo va el tema de la estanflación mundial? ¿Es cercano? Todavía no está declarada, pero cada vez nos acercamos más. Mientras haya inflación, ya tenemos un condimento. Y mientras se empiece a estancar la economía, tenemos el otro para lograrlo. La economía como tal ya no está estancada, pero si todo sigue igual, lo más probable es que llegue a pasar eso. Y si se estanca y la inflación está alta, sí llegaremos. ¿Sí? Mm. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de la parte de cereales, granos y todo lo que tenga que ver con alimentos, semillas. Las exportaciones ucranianas de cereales han aumentado el 80% en mayo respecto al mes de abril, ¿sí?
pero todavía los volúmenes siguen siendo significativamente inferiores a mayo del 2021. Un segundo. Acá estoy, disculpen. Les decía, entonces, las exportaciones ucranianas han subido un 80% con respecto al mes anterior, es decir, mayo con respecto a abril, pero todavía siguen siendo significativamente menores a lo que eran el año pasado. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que Ucrania, ahí les voy a mostrar un mapa, ha sido invadida por Rusia. Ujú. Bueno, quiero mostrarles el mapa en realidad. Acá este se puede ver bien. Bueno, por ahí. ¿Qué significa esto? Les quiero mostrar. Bueno, acá tenemos en amarillo Ucrania y acá tenemos en verde Rusia. Toda esta parte de acá, es decir, esta salida al mar, es la que está toda esta controlada por Rusia, o sea, toda la costa esta, digamos, que han tomado. Porque aparte, esto coincide con el área de Donbass, que ya es, digamos, de su territorio, donde tenían bastante aceptación. Entonces, toda esta parte ha sido tomada y aquí están los puertos. Y tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de cereales, granos y todos estos productos que son específicamente para el alimento. Ucrania ha pedido a organismos internacionales que les permitan nuevamente tener acceso al Mar Negro, que es este de aquí, porque ellos necesitan seguir vendiendo sus productos y hoy el mundo necesita seguir comprándoselos. El tema es que toda este problema les ha impedido a los ucranianos poder vender su alimento al mundo. ¿Y esto qué significa? Que si no se está pudiendo vender, no se está pudiendo comprar tampoco. Y estamos hablando de alimentos. Y si no podemos comprarlo, se encarece, ¿sí? Imagínense ustedes cuando quieren comprar algo y hay mucha cantidad, saben que el precio va a estar siempre bajo. Pero cuando empieza a ser escaso y como digamos exclusivo, el precio aumenta y estamos en una inflación a nivel mundial. Entonces, esto aporta también otro condimento más para que la inflación se mantenga alta. Como hemos visto, la inflación se mantiene alta por tantas cosas y no solamente por los bancos centrales y su emisión monetaria. Sí, hay muchas cosas que generan esta inflación y por eso es que se especula de que haya directamente una crisis alimentaria a futuro. Bien. Así que es por eso que esta noticia es tan importante con respecto a Ucrania, porque más allá de que hay un aumento, todavía falta para que se logren los niveles óptimos, que son los esperados, para que realmente no se genere esta escasez de alimenticia y no se sigan generando más presiones inflacionarias. Bien. Aquí tenemos el calendario de eventos fundamentales del día, eventos económicos, los más importantes. Hoy no hubo datos en realidad tan relevantes, pero bueno, es bueno para tenerlo en cuenta. ¿Mm? ¿Esta crisis en parte la ha generado Rusia? Sí, en parte sí, no toda, pero en parte ha contribuido. La crisis empezó en realidad con el COVID, sí, con la pandemia y con la emisión monetaria que se dio, que fue abismal. Y eso ya genera inflación de por sí. Después el conflicto entre Ucrania y Rusia sumó más gasolina al problema. China al cerrarse, más problemas. ¿Mm? Si hay realmente un conflicto por Taiwán entre China y Estados Unidos, más problema. Si hay otra enfermedad, otra pandemia, más problema y así sucesivamente. ¿Mm? Todos terminan generando inflación
porque terminan aumentando los costos. Y recuerden que todo lo que aumentan los costos, ese costo se traslada al precio final siempre. ¿Y quién lo paga el precio final? El consumidor. Por lo tanto, el consumidor ve que los precios que paga son cada vez más altos, lo que implica una inflación en los precios. Así que eso hay que tener en cuenta. Y si le sumamos a esta inflación, las estanflaciones tienen pérdidas de puestos laborales. Cuando la economía se estanca, los puestos laborales se pierden. Estamos lejos de eso. Estamos lejos, no les voy a decir que no, porque realmente estamos lejos. Pero realmente es un escenario que es probable que se dé. Bien. En el boletín de hoy estuvimos analizando el oro, el trigo, el gas natural, con respecto a commodities, con respecto a acciones, Target, Johnson y Johnson, Eli Lilly, Twitter, Kohl's Corporation y Airbnb. Con respecto ya a lo que es el mercado de divisas, vimos euro libra, libra australiano, neozelandés yen, dólar SAR de Sudáfrica, Bitcoin y el australiano contra el dólar. Así que, como verán, estos informes tienen información bastante variada de diferentes activos financieros para que ustedes se mantengan informados de diferentes aspectos. Más abajo están los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y algunos programas y cursos interesantes para que ustedes tomen en el caso de que estén interesados. ¿Sí? Bien, entonces esos son los sucesos que se están generando durante esta jornada. Vamos a analizar un poco más en detalle algunos otros activos. ¿Sí? Acá me preguntan, más o menos, ¿en cuánto tiempo podrías calcular que se podría dar? No, eso es imposible de calcular. Porque uno puede decir, bueno, por cómo va todo, la recesión se va a dar en 5 o 6 meses. Pero el mes que viene te cambia algo y ya se te fue toda la previsión. Por eso es que es muy difícil. ¿M? Son cosas muy inexactas para calcular, porque está el factor humano, que el factor humano es incalculable, el efecto que genera. Pero mínimamente deberíamos tener un retroceso en el mercado laboral, deberíamos tener unos PBI negativos bastante sucesivos, debería demostrarse una recesión y que realmente se empieza a estancar la economía. Sí, que realmente ya llega un momento en el que se ve que hay un problema grande. De momento eso no se ve. No hay un problema grande todavía. ¿Mm? Aquí está mi sitio, mi cuenta de Instagram, Emilia-Trader. Los invito a todos a que me sigan porque aquí publico mucha información interesante de diferentes activos importantes y diferentes temas para que se mantengan entonces siempre informados. Mi cuenta, mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, aquí subo las grabaciones de todos los seminarios que vamos teniendo cada semana. Están disponibles los de la semana anterior. Este fue el día jueves de la semana pasada y este fue del día miércoles, así como todos los otros que hemos hecho. Les recomiendo que pasen por aquí, vean lo que hemos estado trabajando anteriormente para que más o menos, si en el caso de que sea de las primeras veces que están, vean cómo es que se trabaja en estas oportunidades, en estos encuentros. ¿Sí? Duber le dice, más adelante, en caso de levantarse el veto al petróleo ruso, que eso sería muy bueno, ¿qué ocasiona una escasez artificial? ¿Podría normalizarse el precio del petróleo a nivel mundial? Sí, exactamente. Es verdad que sí genera una escasez artificial porque el petróleo está disponible, nada más que al estar vetado, no lo venden y no se lo compran, ¿sí? Entonces, los países que no pueden comprar el petróleo empiezan a sentir realmente la escasez y empiezan a tener el problema, ya que el petróleo se utiliza para muchísimas cosas. Empieza entonces a ser más cara la producción de estos artículos, se empieza a generar la escasez, empiezan a subir los precios y encima tienen que comprarlo en otros lugares que les es más caro. ¿Mm? Entonces, esta escasez artificial, como bien dicen por aquí, genera aumento en los precios.
Pero si se levanta este problema, es decir, si Rusia y Ucrania llegan más o menos a un acuerdo, también lo hacen con Estados Unidos, empiezan a retroceder este problema, este conflicto, y además de eso levantan los vetos, entonces ahí sí el precio del petróleo ya no tendría tanta presión alcista. ¿M? Y podrían estar un poco más estables. Volver quizá a esta zona, retestear de vuelta estos niveles, ¿bien? Pero hace falta que eso cambie. Los, los acontecimientos fundamentales deben cambiar, porque mientras no lo hagan es muy difícil que los precios retrocedan o vayan hacia otro lugar. ¿Mm? La crisis alimentaria también preocupa, sí, por supuesto, no solamente a nivel de que uno diga, bueno, voy a especular, voy a comprar, voy a vender, sino porque realmente somos parte de ese problema. Lo vamos a sufrir como ciudadanos. ¿Sí? A ver, esta la voy a borrar y ya la voy a acomodar mejor. Este es el oro. Este iría acá. Ay, que se acaba de romper. A ver si tengo otra pregunta. Cae el petróleo y mejoraría la inflación también. Claro, porque tenés un factor que te deja de hacer presión alcista en los precios. Uno de tantos que hay, sabemos que hay muchos factores, pero tendríamos uno menos. ¿Mm? Imagínense esto, se soluciona el tema con el petróleo. Estados Unidos cede y quita los aranceles a China. China se abre de vuelta al comercio y empieza todo a volver a la normalidad. ¿Qué faltaría? La inflación se iría frenando sola de a poquito, pero faltaría el tema de drenar tanta liquidez que inyectó la Reserva Federal. Una vez que se va acomodando todo eso, el problema se va solucionando, pero lleva tiempo. ¿Sí? Acá me preguntan por Bitcoin, ahí se los muestro, está bastante lateral. Ha hecho un movimiento últimamente, pero no ha salido todavía de la consolidación en la que está hace tiempo. Acá se los muestro, lo voy a pasar al gráfico a un marco temporario más alto de un día para que ustedes puedan ver esto. Acá está el gráfico completo de Bitcoin, que es el que venimos siguiendo desde hace tiempo. Esta línea es la que da origen a toda la tendencia alcista desde marzo del 2020. El precio ha llegado nuevamente ya por tercera vez a este punto. Verán que ha consolidado y que la consolidación, tanto el punto del alza como el de la baja, tiene la misma inclinación, ¿ven? Son paralelas. Entonces el precio cayó, subió, volvió a tocar, volvió a subir y rebotar y vuelve a caer y rebotar. Bitcoin necesita romper esta consolidación, ¿sí? El tema es que le está costando porque con tantos contextos negativos, le está costando encontrar fuerza para subir. El contexto negativo de los mercados tradicionales se traslada a las criptomonedas también. Sumado a que hubo muchos eventos dentro de lo que es el mercado cripto que también ayudó a que todo siguiera cayendo. Como principalmente lo de Luna. Lo de Terra fue fatal. Se avecinan las regulaciones, se está investigando Binance por supuesta una forma mala, digamos, de manejar el lanzamiento de sus acciones. O sea, hay muchas cosas. Por donde veamos, hay cosas hay factores que nos tiran abajo el precio en diferentes mercados, pero siempre hay algo. Una pregunta, cuando hablan de Bitcoin, ¿qué significa cuando hablan de ballenas? Ballenas son aquellos inversores que son mayoristas porque tienen mucha cantidad de dinero, ¿sí? Los pececitos seríamos nosotros, por ejemplo, que somos inversores o compradores de Bitcoin, que tenemos un capital pequeño y que hacemos compritas. Ballena es aquella empresa o institución que tiene muchísimo capital y que compra Bitcoin y obviamente cuando compra, compra muchísimo y tienen una fuerza suficiente en algunos casos de generar movimientos en los precios hacia el alza o hacia la baja porque es tanto el volumen de dinero que inyectan o que extraen que por eso se les llama ballenas. ¿Mm? Y los pececitos son los minoristas.
también se le puede mencionar en otros mercados. Nada más que está como muy utilizado en lo que es las cripto, pero lo podemos mencionar en cualquier mercado. ¿M? Como aquel inversor fuerte, de mucho dinero, mucho capital. Bien, les muestro cómo hacer para solicitar el boletín. Ingresan a la página newcapitalsecurities.com. Voy a reducir este chat. Acá tenemos la página principal con los servicios que brinda New Capital, los seminarios que se dan. Ya les vuelvo por aquí, les muestro las fechas y horarios para que puedan estar presentes todos los cursos disponibles. Y aquí entramos en la sección de suscripciones, reportes diarios. Aquí simplemente completando sus datos, dando clic en el botón enviar, ya quedan suscriptos para recibir de lunes a viernes en su email este boletín, donde siempre se explican las noticias, están los eventos económicos y también tenemos las señales, porque cada activo que se analiza, está la foto, están las noticias que están relacionadas con dicho activo y está el precio específico para que ustedes puedan tomar de referencia para sus operaciones. ¿Sí? Así que como verán, es muy interesante que lo tengan y lo lean a diario. Simplemente desde aquí se suscriben y lo reciben, es gratuito. También les recomiendo otra herramienta gratuita, que soliciten su cuenta demo, completando sus datos, dando clic al botón enviar, y les llegará un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora, porque les va a servir para practicar, para perfeccionar su sistema, para aprender a trazar líneas y demás. Vamos a ver aquí el oro, que estábamos trabajando con este momento que empezó a subir el precio, que son estas líneas verdes, pero digamos, el algoritmo más importante, más relevante son estas marrones, porque el precio de momento está lateralizando con esa inclinación. O sea que el precio al caer, si es que nosotros estamos deseando comprar, las compras las podemos hacer o sobre esta línea o si no sobre esta otra. Todo depende en cuál de las dos líneas el precio frene y en cuál de las dos líneas el precio nos dé un patrón de giro. Si no lo hace aquí arriba, vemos si lo hace aquí abajo. Si no lo hace en ninguna de las dos, entonces no podemos operar, porque necesitamos los patrones de freno y los patrones de giro para realmente sacar la conclusión de que esas líneas en particular son las indicadas para operar y no otra. Así que con respecto al oro, que está un poco más chato el precio, bastante débil, podemos llegar a entender que las posibilidades son más fuertes hacia la baja. ¿Mm? Sumado a que si el dólar se sigue fortaleciendo, el oro tendrá bastante presión hacia la baja. Bien. Espero que se haya entendido todo hasta ahora lo que hemos dado. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Con respecto a los seminarios, mañana tenemos otro de análisis en vivo. Es a la mañana, a las 10:30 horario de Perú, 10:30 AM. O lo que es lo mismo, 12:30 horario de Chile y Argentina. Así que ingresan en la misma página, le dan clic al botón regístrate y ya quedan con su lugar listo para participar mañana. Este sería el segundo seminario de la semana. El primero hoy, el segundo mañana. La semana que viene tendremos el mismo del miércoles, pero se dará el próximo, el día jueves a la noche, al mismo horario que hoy. Obviamente, otro tema, no es este. Este es el tema del jueves pasado. Hablamos del oro. Como verán, los seminarios de la noche se dan una semana martes y a la siguiente semana jueves y se va rotando. Bien. Así que síganme en YouTube para ver entonces toda esta información muy buena para tenerla en claro. Acá justo lo que habíamos dicho, Binance fue acusado justamente y se está defendiendo. ¿Mm? Es como un nuevo escándalo, estamos hablando del exchange más grande. Así que todo lo que pase, obviamente, va a afectar al mercado de las criptomonedas. ¿Mm?
Wall Street cae ante la advertencia de Target sobre los márgenes de ganancia. El mercado aguarda los datos de inflación. Como verán, todo coincide y va hacia la misma dirección. Lo que está sucediendo genera estos efectos en diferentes precios. Hay que identificarlos, reconocerlos para sentirse seguro y poder operarlos, ya sea en demo o en real. ¿Mm? Aquí está mi cuenta de Facebook, donde subo siempre las invitaciones a los seminarios y algunos comentarios les dejo para que lean este de aquellos economistas que no son tan pesimistas. ¿Mm? Y un poquito más sobre Rusia. ¿Bien? Miren esta, Minsk, que queda en Rusia, permitirá el tránsito de grano ucraniano a cambio de acceso a los puertos del Báltico. O sea, acá ya estamos entrando en negociación. Esto es típico de una guerra, ¿eh? De un conflicto. El dato de inflación, ahí vamos a ver día y horario. Vamos a poner esta semana. Y después la semana que sigue. Miércoles, aquí no está. Acá el viernes. Tenemos la inflación anual, que se espera que sea igual a la anterior, que se mantenga en 8,3. Y la inflación mensual, que en este caso se espera que suba 0,7. El subyacente se espera que caiga y el mensual subyacente también. O sea que en general se espera que retroceda un poco o que se mantenga, pero no que suba. Esas son las previsiones. Si esto sucede al contrario, que la inflación sube, es peor y va a intensificar todos los refuerzos que está tomando y las medidas que va tomando la Fed y obviamente va a generar más presiones para que el mercado se mantenga más tiempo en el mismo escenario. Si la inflación cede, da evidencias de que realmente lo está haciendo, entonces empezamos a tener un poco más de positivismo, porque ya no es tan necesario ponerse tan rígido, porque los precios, la inflación está cediendo, ¿sí? Así que el día viernes, estén atentos, porque va a ser publicado entonces el dato de la inflación, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Hemos tocado varios temas, diferentes activos, actualizado los niveles, vemos que no hubo oportunidades para aprovechar, ni tampoco hay nuevas para dar. De momento, simplemente esperar. ¿Sí? Que ya les he dicho que esperar también es parte de hacer trading, es parte de invertir, de tener paciencia y esperar mejores contextos para operar. No siempre hay que estar permanentemente comprando y vendiendo, porque no es así. ¿Sí? Los espero todos mañana en el seminario de 10:30 AM, 12:30 PM, tanto horario el primero de Chile, de Perú y Colombia, y el segundo de Chile y Argentina. Así que los espero para que profundicemos un poco más y para que también estemos repasando las entradas que han hecho ustedes para empezar a pulir los errorcitos que tengan. Que ya lo venimos haciendo hace mucho, pero lo seguiremos haciendo como cada miércoles, ¿sí? Eso es todo entonces por esta noche. Les agradezco por haber participado. Gracias por estar siempre en cada uno de los seminarios y será hasta mañana. Que anden bien. Chau, chau.